Buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de redes neuronales. En la clase anterior, si os acordáis, inicialicé la red neuronal definiéndola como una secuencia. La idea de esta clase es que vamos a tener que añadir las capas de entrada y primera capa oculta de nuestra red neuronal, ¿de acuerdo? Ese va a ser el objetivo de esta clase. Y la verdad es que es muy sencillo, lo único que tendremos que hacer es definir cada una de ellas por separado e ir añadiéndolas a nuestro clasificador. Veréis que no tiene ningún misterio y de hecho para mí me parece más fácil que utilizarlo el constructor secuencial, ¿de acuerdo? Bueno, recordad cómo se construía una red neuronal. Bueno, teníamos nuestras diapositivas con todas las instrucciones. Si le echamos un vistazo, fijaros, esta es la diapositiva que utilicé en la parte de teoría y podéis ver cómo se construye la red neuronal en 7 pasos, básicamente. El primer paso era inicializar aleatoriamente los pesos de cada uno de los nodos con números pequeños cercanos a 0 respectivamente. Esto lo haremos precisamente gracias a la función dense que tenemos en el módulo que hemos importado anteriormente. Entonces esta función básicamente se utilizará para crear las capas y se encargará de inicializar los pesos con números pequeños. Entonces, este primer paso será bastante sencillo para nosotros. Lo siguiente será introducir o declarar, por así decir, la capa de entrada. Recordad que en la capa de entrada se introducen las observaciones de nuestro dataset. Entonces, como yo ya sé la cantidad de nodos que tendrá que tener la capa de entrada, coincide con el número de variables independientes de la matriz de característica, que resulta ser, ¿cuánto era? 11, pues hay 11 nodos de entrada en la capa primera, en la capa de entrada. Luego, a continuación, recordad que tendremos que establecer el flujo de izquierda a derecha e incluso las funciones de activación que se encarguen de dar mayor o menor relevancia a la transmisión de la información capa tras capa de izquierda a derecha de nuestra red neuronal. Recordad que en particular la función de activación permite que la información que no tiene suficiente relevancia no pase adelante en función de cuál elijáis y que los valores más grandes, los que cobran más relevancia dentro de la red neuronal, son los que se transmiten de una capa en la siguiente. Evidentemente nos podemos basar en experimentos y en ir probando. Recordad que teníamos un montonazo de funciones de activación. Ya estuvimos hablando en su momento de esta fase de aquí, precisamente la fase central, donde la información se combina desde la capa de entrada con los pesos asociados a la misma y se le aplica una función de activación que decide si la información pasa o no adelante. Teníamos el rectificador, la función escalón, la función sigmoide, el rectificador lineal unitario o bien la tangente hiperbólica. Evidentemente podríamos hacer diferentes pruebas con diferentes funciones de activación y observar si el resultado nos gusta o no. La función sigmoidea realmente es bastante interesante en este sentido porque suaviza, nos da una probabilidad que cuadraría bastante bien con lo que quiero yo, qué tan probable es que un cliente deje el banco. Y si quiero ser más estricto, pues la función escalón directamente me devolverá no deja o deja el banco, ¿de acuerdo? Ya dije que cuando hicimos el ejercicio era una forma bastante interesante de decidir si la variable es binaria 0 o 1, utilizar la función escalón o bien la función sigmoide respectivamente si quiero dar directamente la categoría a la que pertenece el cliente, deja o no deja el banco, o qué tan probable es que deje el banco si lo quiero interpretar como una función de probabilidad. Pues si lo quiero como función de probabilidad, pues puedo utilizar la función sigmoide, de modo que cuanto más cercano a 1 sea, más probable es que deje el banco. Y si queréis hacer una clasificación binaria, pues utilizando la probabilidad misma, pues se establece un punto de corte a partir del cual el cliente es más probable que abandone que se quede, o viceversa, para así estudiar los clientes. Evidentemente, esto habría que hablarlo con el banco y decir pues qué tipo de algoritmo quieren o qué tipo de resultado, ¿de acuerdo? Al final, dependiendo de cuál utilicemos, pues obtendremos un resultado u otro. Yo creo que el rectificador lineal unitario es bastante interesante para activar o no las capas intermedias, para si la información que llega desde la capa de entrada es suficientemente interesante, esa neurona central web se activa. Si la información no es relevante, pues esa neurona permanece dormida. Y
En la capa de salida, en la capa final, creo que la función sigmoidea para devolver la, la probabilidad de que un cliente abandone el banco será la más interesante, ¿de acuerdo? Esa va a ser la estructura que seguiremos en nuestra red neuronal. Vale, perfecto. Fijaros que luego el paso 4 es comparar la predicción con el resultado real. Evidentemente la red neuronal me devolverá una probabilidad o una categoría 0,1, lo voy a contrastar con mi valor de verdad y voy a medir el error generado. En base a ese error luego tendré que propagar el error hacia atrás, en este caso ya será de derecha a izquierda, y gracias al gradiente descendente corregir los pesos en base a intentar minimizar los errores. Recordad que había varias maneras de actualizar esos pesos y la manera en la que se defina la forma de actualizar os condicionará con respecto a si utilizáis gradiente descendente o gradiente descendente estocástico respectivamente. Entonces tendrá mayor o menor impacto en la corrección y finalmente, pues una vez hayamos finalizado, en el paso número 6, fijaros, se repite el paso 1, 2, 3, 4, 5 para cada observación o cada lote de observaciones, cada 10 observaciones, cada 15 observaciones, cada 30 observaciones, en función de cuál queráis utilizar, y finalmente, en el paso número 7, una vez se ha completado toda una iteración sobre todo el conjunto, lo que hacemos es volver a entrenar haciendo otro epoch y otro y otro y otro. Al final lo que hacemos es pasarle la misma información a la red neuronal una y otra vez hasta completar todas las iteraciones que nos interese. Pues bueno, llegados a este punto, ahora que os ha quedado claro este breve repaso, es el momento de empezar por el principio, y el principio es crear la capa de entrada y la primera capa oculta, como ya os dije al inicio de la clase. Pues bien, lo que hay que hacer es tomar nuestro clasificador, que es la red neuronal que va a clasificar, y en este caso, utilizando las funciones que hemos importado, la función dense, podremos agregar la capa de entrada que nos interese, ¿de acuerdo? En este caso, recordad que tenemos ni más ni menos que 11 variables, entonces a la red neuronal lo primero que hay que hacer es añadirle .add, ¿veis? Es la primera función que sale en el desplegable para añadir una capa, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que el llamar a ciertas funciones de la red neuronal son bastante intuitivas. Fijaros, por ejemplo, que la función add lo primero que me está pidiendo es una capa de la red neuronal, evidentemente, si yo quiero añadir tengo que especificarle la capa, y para definirla recordad que ya os dije que habíamos importado el módulo dense de keras.layers, ahí está, ¿de acuerdo? Dense, bueno, ya tiene muchos más parámetros, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir un poquito más de cuidado con respecto a los parámetros y cómo se utiliza cada uno de ellos. En primer lugar está units. Units es simplemente el número de nodos que queréis agregar a la capa oculta. Por así decir, dense será la zona de la sinapsis, ¿no? La zona tendré que especificarle el tamaño de entrada y el tamaño de salida. Lo que hace precisamente la función dense no es agregar la capa en sí, sino es la conexión entre capas, por así decir, la zona de la sinapsis, o incluso preparar los datos para la capa oculta que vendrá a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la capa de dense le voy a tener que decir que cualquier información que le entre sea transformada automáticamente a un espacio vectorial de la dimensión que yo desee. En particular, el número de unidades son cuántos nodos va a tener la primera capa oculta. Y esta es una gran pregunta, porque en el mundo del deep learning vais a obtener más preguntas que respuestas. Y la primera que vamos a tener que solventar es, vale, ¿cuántos nodos tiene que tener la capa oculta? Porque la capa de entrada sé que tiene 11, son las 11 variables independientes de mi dataset, pero ¿y la capa oculta? ¿Cuántos nodos tiene que tener? ¿5, 20, 39, 1? Una regla de oro, que no está establecida, es solo una regla, más que una regla, un consejo que os doy, es que esta fase se trata de experimentar, no es teoría. Si tenéis la posibilidad de experimentar, vosotros mismos estableced vuestras propias reglas de trabajo. Una que utilizamos los data scientists bastante correcta o bastante asentada en estos últimos años es, en la capa oculta solemos colocar la media entre los nodos de la capa de entrada y los nodos de la capa de salida. En particular, en la capa de entrada tengo 11 nodos, en la capa de salida voy a tener un solo nodo, se queda o no se queda en el banco. Por tanto, la media entre 11 y 1 es 6. Entonces,
Para mí un buen resultado es elegir el número de unidades, units, igual a 6. Sin embargo, es mi recomendación, es mi regla y por supuesto en general el número de nodos de la capa oculta puede ser bastante diferente. Vosotros mismos experimentad, comprobad el rendimiento de la red neuronal que también os hace la predicción y si vosotros mismos llegáis a unos criterios mejores o a lo largo de los años se establecen unos criterios mejores que estos, pues oye, bienvenidos sean. Para mí este primer paso de elegir en la capa oculta la media entre los nodos de la capa de entrada y la capa de salida, como solo tengo una capa oculta, va a ser, pues oye, el menor de mis males, ¿de acuerdo? Va a ser una buena forma de elegir cuántos nodos tiene que tener la primera de las capas ocultas. Por eso el primer parámetro units será automáticamente 6. El siguiente que podemos hacer es elegir cómo inicializaremos esos pesos. Recordad que tiene que tener una asignación totalmente aleatoria, pero ¿cómo lo hago para inicializarlo? Pues bueno, aquí hay una función llamada kernel initializer que me permite elegir con qué distribución se generan los pesos al inicio del algoritmo. Pues los puedo inicializar aleatoriamente con una función uniforme, por ejemplo, como veis aquí, glorot uniform, es esta que hay aquí por defecto. Entonces es una especie de función uniforme que se utiliza para la inicialización de los pesos. Tenemos cosas más simples, ¿de acuerdo? Se podría inicializar los pesos directamente con una constante. Podríamos hacer cualquier tipo de asignación. Yo creo que con una distribución uniforme nos aseguramos de que los pesos en primer lugar son pequeños y en segundo son cercanos a cero. Entonces vamos a poner aquí nuestro kernel initializer de función uniforme directamente en lugar de utilizar la glorot uniform. Aquí tenéis varios ejemplos y más sobre cómo elegir cada uno de esos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso vamos a colocar aquí el kernel que no estoy escribiendo, kernel initializer igual a la función o la distribución, mejor dicho, uniforme. Perfecto. Por supuesto, hay que elegir función de activación que quiero que se aplique en la capa oculta. Fijaros que aquí pone activation igual a none, significa que no tengo ninguna función de activación. Ya os he dicho que en la capa oculta quería utilizar el rectificador lineal unitario, por ejemplo, pero podríamos también aplicar la sigmoidea o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, simplemente hay que decirle que la función de activación, activation, es igual, y este parámetro corresponde a la función llamada relu, rectificador lineal unitario, relu, tal cual suena, que hace que se aplique precisamente la función que os enseñé antes, el máximo entre 0 y x respectivamente. Bueno, en principio esto es suficiente para definir el tamaño, a excepción de que me falta un parámetro y es, oye, no le has dicho en ningún momento cuántos nodos de entrada va a tener. Le has dicho los de salida, que son 6, pero no se sabe cuántos tiene de parámetro de entrada. Pues bien, realmente es bastante sencillo. Si miráis la documentación, veréis que existe una función llamada input shape, bueno, más que una función, es un parámetro que le podéis suministrar. Sin embargo, en las últimas versiones tiene un parámetro que a mí me gusta muchísimo más que el input shape, que es el input dim, ¿de acuerdo? Input / dim es simplemente la dimensión de entrada. En este caso se trata ni más ni menos que 11 columnas, o lo que es lo mismo, 11 variables independientes. ¿Podéis utilizar el input shape? Sí, la respuesta es no hay ningún problema, con la única diferencia de que input shape es un tensor que tenéis que especificarle el tamaño de la muestra que le vais a suministrar, si va a ser de fila en fila, de 2 en 2, de 3 en 3 o de 50 en 50. En caso de ser desconocido podéis dejarlo por un espacio en blanco y será variable. Y la dimensión de cada dato, en este caso sería nuestro 11. Si habéis seguido el curso de TensorFlow, pues probablemente estéis acostumbrados al input shape porque es el que utilizo constantemente, ya que no utilizo Keras. Pero dado que Keras tiene ese wrapper, por así decir, tiene esa capa por encima que permite facilitar las cosas, creo que es mucho más fácil recordar el que units sea el número de nodos que habrá en la siguiente capa y el input dim sea el número de nodos que hay en la capa actual. De modo que sí, ahora habré empezado creando una primera capa que tomará 11 datos de entrada y lo transformará a 6 en la siguiente capa, y a partir de las próximas clases veréis cómo pues, de esas 6 pues, pasaré a no sé cuántas e iré moviendo
las capas ocultas entre medias de la red neuronal. Por supuesto, ¿cuántas capas ocultas habrá que hacer? ¿Una, dos, tres, 500? Pues no lo sé, será variable y vosotros mismos podéis experimentar. Esta es nuestra primera red neuronal, así que lo voy a mantener sencillo. Pero luego, como siempre os digo, experimentad, no os quedéis solo con lo que yo os explico en el curso. Finalmente, dejadme seleccionar aquí esta línea y ejecutarla para asegurarme que se añade la primera capa a la red neuronal, y fijaros que con lo que he hecho ahora estáis perfectamente preparados para empezar a añadir segunda, tercera, capa oculta, lo que queráis, y si solo lo queréis en una, pues recordad, lo único que tendríamos que hacer ahora es transformar de la capa oculta con 6 unidades entre medias a la unidad de salida, que será el número 0,1, con la función de activación que consideráramos. Pero esto ya lo veremos un poco más adelante en la próxima clase.